Bien, vamos a retomar. La vez pasada habíamos encontrado, Kierkegaard nos había dicho lo siguiente, que todo el asunto que se da entre Rinville, entre Charles y entre Emmeline, y bueno, y el papá, que no me acuerdo cómo es que se llama, tiene Dernier, acá está el papá. Sí, tiene unas características de confusión y esa confusión resulta de una u otra forma y hasta cierto punto gracioso. Pero Kierkegaard nos lo va a decir de una manera muy interesante. Lo decía, de hecho, lo teníamos acá arriba. Lo gracioso radica en que Emmeline reconoce a Rindville. Perdón, lo gracioso radica en que Emmeline reconoce en Rindville a alguien que no conoce. Lo gracioso no radica en que ella reconoce a Rindville, sino en que ella no conoce a Charles. Y lo mismo ha sucedido un poco a Rindville, ¿no? Habría de sucederle a todo hombre en las mismas circunstancias. Esto es un tema interesante que está mostrando Kierkegaard, ¿sí? Y de una u otra forma sirve de crítica, si se quiere, o de denuncia, o de toma de distancia con toda la idea de la filosofía moderna, ¿no? Si nosotros miramos, por ejemplo, ya el idealismo hegeliano, en el idealismo hegeliano, la teoría del reconocimiento, y no solamente de reconocimiento en términos de personas, sino como reconocimiento del mundo, se establece como una premisa fundamental. Eso hace parte de la fenomenología del espíritu, donde nosotros conocemos el mundo a través de las ideas que tenemos del mundo, que si bien las hemos formado, el mundo no necesariamente han sido formadas, uno, por nosotros y dos, pues para adecuarse al mundo, pero terminamos adecuando el mundo a ellas, ¿no? Entonces, esto es curioso, ¿no? Sí. Lo curioso es que no en que reconozcamos el mundo, sino en que no reconocemos el carácter ideal que nosotros le damos al mundo. ¿Sí? Y por eso para Kierkegaard, esto es una premisa que, repito, aplica específicamente a la obra, pero está completamente jugándose en el tema pues, de lo que es el mundo. Ese es como el problema del idealismo, que va a ser también el problema de Schopenhauer, por ejemplo, cuando Schopenhauer reconozca que el mundo es representación. El libro de Schopenhauer es así, el mundo como voluntad y representación, y de hecho así empieza el libro de Schopenhauer, el mundo es mi representación. Para Kierkegaard esto no deja de ser algo cómico, ¿no? O sea, este postulado no deja de ser algo cómico en sentido existencial, ¿sí? Y ese cómico en sentido existencial lo habíamos visto la vez pasada entre ironía y humor, no deja de tensionar un poco esta existencia humana, ¿no? Lo va a decir en La enfermedad mortal o en el Tratado de la Desesperación, que es el mismo texto, cómo el ser humano digamos, existe y permanece precisamente en tanto que se entienda en esta tensión, ¿sí? En esta tensión entre lo real y lo ideal, por ejemplo. Bien, nos había mostrado que esta situación es tan demencial como lo sería una réplica de alguien que, no habiendo nunca su propia imagen, ¿sí? La primera vez que la contemplase en un espejo, dijese, me reconozco de inmediato. Y habíamos puesto acá el referente de la obra de Luigi Pirandello, de 1.000 y 100.000, creo que se llama, de este hombre que empieza a desconocer su propia imagen, ¿no? Kierkegaard lo pone un poco al revés, ¿no? Es algo tan raro como alguien que jamás se haya visto en un espejo y se mire en uno y diga, ah, sí, soy yo. Es como, sí, bueno, en fin, es una experiencia interesante. Bien, vamos a retomar. El texto dice acá. Emmeline y el presunto Charles, o sea, Rinville, arriban precisamente en el reconocimiento al punto en el que son interrumpidos por la partida de Charles y de nuevo por la presencia del tío. Este ha recibido información de parte del señor Zacarías en lo tocante a Charles, que no es lo que se dice muy favorable. Y esto lo paga ahora Ringville. La situación es en esencia la misma de antes, pero ahora veremos el provecho que le ha sacado el poeta. Las proezas de Charles son de una naturaleza tal que podrían tener un efecto molesto para la impresión total de la pieza. Se trata de otorgarles un tinte, en cierto modo, de imprudencia para que no lleguen a tener un efecto demasiado serio. Esto lo ha logrado el poeta de dos maneras. La primera noticia referente a la vida de Charles la obtenemos ya en la escena 9. La atención del espectador es desviada en el relato de las circunstancias restantes y conducida a la confusión. En lugar de pensar en los trazos detallados, uno piensa solo en rudezas en general y en el apuro de Ringville y en lo cómico que resulta que a este se le exijan información detallada. Claro, recordemos un poco que Ringville se ha hecho pasar por Charles, pero Charles es una persona descarriada. Entonces, pues eso resulta hasta cierto punto, dice Kierkegaard, cómico, ¿no? O sea,
¿Cómo es que alguien se hace pasar por otra persona y resulta que esa otra persona tiene un historial de desgracias y de mala fama y de pésima reputación y ahora yo por hacerme pasar por el otro, pues tengo que cargar con una reputación y una fama que de la cual ni tengo experiencia y que no me concierne, pero pues que estoy ahí por metido. La noticia completa la obtenemos en la escena 16. Bueno, acá tendremos como las dos referencias, ¿sí? Una estaría en la escena 9, nos dice Kierkegaard, la otra estaría en la escena 16. Vamos a anotarlo, subrayarlo también para dejarlo acá, de boca del propio Charles. Aunque no olvidemos que Charles se hace pasar por Renfield. Aquello que sería demasiado serio, demasiado frívolo, si Charles lo explicase en nombre propio, ahora adquiere un tinte cómico, casi petulante, en tanto en cuanto lo explica en nombre de Renfield, aprovechándose de su condición de incógnito para hacerlo del modo más fantástico posible. Claro, esta es una idea, además, es una idea moderna que nace, o sea, filosóficamente hablando, nace de la perspectiva hegeliana, de la dialéctica, de la teoría del amo y el esclavo y de la teoría del reconocimiento, pero que de una u otra forma se entiende en el sentido del problema de la alteridad. Recordemos que para la filosofía moderna, básicamente el tú no es más que un yo puesto en el cuerpo de otro. Eso es lo que está diciendo Descartes, por ejemplo. Eso es lo que dice en general toda la filosofía moderna. Es decir, dicho en otros términos, la filosofía moderna va a decir, y así empieza el discurso del método, ¿no? La razón es lo mejor repartido en el mundo. Así que si yo pienso algo y es racional para mí, pues también tendría que ser racional para ti. Porque en el fondo tú, el tú y tú no eres más que otro yo. Sí, es la idea de el tú como un otro yo. Y entonces, si yo pienso esto para mí, pues tú lo podrás pensar para ti y básicamente estaremos pensando lo mismo, porque pues tú y yo tenemos la misma razón. Así empieza el discurso del método. Kant lo va a decir, por ejemplo, respecto a Job, ¿sí? Me acuerdo de la frase, denme dar un segundito si tengo acá a la mano el texto de Kant sobre la Teodicea. Dice, acá está, miremos, dice, mire, esto es lo que dice, dice Kant, esto es un texto de Kant, es un texto sobre la Teodicea, y dice Kant lo siguiente, Job habla tal como piensa y siente como sentiría probablemente cualquier hombre en su situación. Listo, esta es la tesis de Kant, ¿sí? Que es la idea de la alteridad como un otro yo. Entonces, pues el otro es un yo pero allá. Y yo no soy más que un otro respecto al otro, pero acá. O sea, la estructura de la subjetividad es la misma en mí y en el otro. A tal punto que, por ejemplo, en la fenomenología husserliana, lo único que pueden cambiar son condiciones. O sea, que pues yo sea bajito y tú seas alto, o que yo sea masculino y tú seas femenino, pero eso son circunstancias, eso no cambia la estructura trascendental de la subjetividad considera esta tradición filosófica. Hegel va a llegar justamente a mostrar, digamos, a una apoteosis de este punto, ¿no? Donde la dialéctica establece ahí como el punto entre el tú y el yo. Y justamente, la idea digamos, de la ruptura post-hegeliana, de la ruptura romántica, tiene que ver con eso, tiene que ver un poco con darse cuenta que el yo, ¿sí? No es simple y llanamente un yo, sino que el yo es otro. Esto se ve de mejor manera en la literatura que en la filosofía, por lo menos en la filosofía del siglo XIX, tendremos que esperar hasta el siglo XX, y sobre todo con personas como Lévinas que tengan una teoría profunda sobre la alteridad, pero en la literatura esto ya aparece en el siglo XIX. Va a aparecer con la figura de Rimbaud, cuando Rimbaud, pongámoslo acá, cuando Rimbaud nos dice el yo es otro, ¿sí? El yo es otro, este es uno de los temas fundamentales de la poesía, digamos, y de la filosofía de Rimbaud, ¿no? El yo es otro, si el cobre se despierta, Clarín no es culpa suya, etcétera. ¿Cuál es la idea de Rimbaud? La idea de Rimbaud es que nosotros, a ver, la estructura de la subjetividad, y más con la estructura de la subjetividad moderna, no se establece simple y llanamente en virtud de una identidad,
tampoco se establece en virtud de una negación de la determinación como lo establecía la dialéctica hegeliana, sino se establece realmente en términos de otro, algo otro. En literatura se habla, por ejemplo, con esta consideración de Rambaud, de algo que se llama el correlato objetivo. Dicho en otros términos, si ustedes fueran una cosa, ¿qué serían? Si ustedes fueran una cosa, si ustedes fueran un objeto, ¿qué serían? Yo creo que valdría la pena que lo pensemos y lo escribamos por ahí. Incluso si lo quieren compartir ahí en el chat o en la caja de comentarios del video, chévere. Rambo va a decir, si yo fuera otra cosa, yo sería un barco ebrio. ¿Sí? Y él lo dice y tiene un poema digamos, muy conocido que se llama El barco ebrio. Y en el barco ebrio, pues Rambo dice esto, ¿no? Según iba bajando por ríos impasibles, me sentí abandonado por los hombres que sirgan, pieles rojas, gritones, flechas, tras clavar los desnudos a postes de colores. Iba sin preocuparme de carga y equipaje, ¿sí? Yo soy el barco. Y de hecho lo va a decir acá a veces, perdón, lo va a decir acá al final, ¿sí? Cuando habla precisamente de un barco, denme un segundito, acá. Y yo, barco perdido bajo cabellos de abras, lanzado por la trompa en el éter sin pájaros, yo, a quien los guardacostas o las naves del Hansa no le hubieran salvado el casco, ebrio de agua, libre y humeante, herido por brumas violetas, yo, que horadaba el cielo rojizo como un muro del que brotan, jalea exquisita que gusta el gran poeta, líquenes de sol, mocos de azur, etcétera, 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 ¿sí? Y el poeta resulta ser un barco ebrio. Y uno dice, pero ¿cómo así un barco ebrio? Sí, o sea, así tal cual, un barco ebrio. El yo es otro, el yo es otro. Esto, repito, es una de las formas tradicionales digamos, sobre todo desde la perspectiva post-romántica, digamos, post-ilustrada, de pelear contra esta concepción de el yo como del otro, simple y llanamente como un otro yo, o sea, como un yo puesto allá. No, incluso ni siquiera yo soy yo, ¿sí? El yo es otro. Y esto es una idea que va a ser muy importante en el siglo XIX, repito, filosóficamente va a ser muy importante en el siglo XX, a tal punto que para nosotros la alteridad se establece como fundamento, ¿no? Esa era la idea de Levinas, ¿no? Poner la ética y una ética de la alteridad como filosofía primera. Todo esto nace en una pelea claramente con la tradición filosófica anterior y Kierkegaard lo está presentando en este contexto en la formulación, de una manera irónica y cómica, en la formulación de Charles y de Rinville, ¿no? Rinville se presenta como Charles y Charles se presenta como Rinville, pero Charles, o sea, Rinville, encarnando a Charles, tiene que hacerse cargo de una fama que no le corresponde y es el mismo Charles, encarnando a Rinville, quien denuncia sus propias, digamos, miserias en términos de tercera persona. Entonces yo me hago pasar por otra persona para hablar mal de mí. Y sí, obvia, porque la idea del yo es otro, es como yo me hago pasar por otra persona para hablar bien de mí, o yo me hago pasar por otra persona para reconocerme a mí mismo, pero para hablar mal de mí, esto es claramente una estructura irónica y Kierkegaard lo ve y le parece lucidísimo en el contexto de la poesía y de la poética del siglo XIX. No tenemos acá nada del decadentismo de Rimbaud, es más bien como una comedia de confusiones, confusiones que han aparecido siempre, pero que, repito, tienen un interés particular para Kierkegaard y para esta consideración filosófica en torno al ejercicio y al rol de la subjetividad, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá una raya y vamos a poner acá la idea de subjetividad y otredad para no utilizar el concepto de alteridad, porque el concepto de alteridad es muy levinasiano, ¿no? O sea, se entiende de una manera muy profundamente ética. Y Kierkegaard lo está tomando acá muy en el sentido de la época, en un sentido profundamente, si se quiere, epistemológico, ¿sí? Bien, sí.
Si él, en nombre propio, hubiera explicado su historia, se le exigiría una conciencia de la misma, encontrando del todo inmoral que no la tuviese. Ahora, en cambio, dado que lo explica todo en nombre de otro, incluso para inquietar a Emmeline, poéticamente hablando, encontramos el tinte fantástico de su relato correcto desde un doble punto de vista. Claro, entonces ahí está Charles diciendo, contando su propia historia y diciendo, no, tenaz que este otro tipo haya hecho esto, esto y esto, pero lo está hablando de sí mismo, pero pues como ahora el yo es otro. ¿Sí? Pues está puesto por allá. Así pues, Dernier ha obtenido una cierta información. Ha obtenido una cierta información. El presunto Charles no se ve capaz de corregirlo, de completarla. Emmeline descubre que él ya no es el mismo. Él ya no es el mismo y ello casi inmediatamente después de que se haya convencido de pies a cabeza de que él es por entero el viejo Charles. Emmeline se muestra aquí bien en su elemento. Todo lo que dice es puro devaneo. Esa misma réplica parece ser observada en mayor detalle, pues da pie a celebrar ulteriormente la situación, cuyo carácter por completo ridículo se ve ahora iluminado desde un nuevo ángulo. El simple sonido de la palabra él mismo tiene el efecto de un ingrediente picante en el delirio de la situación. Uno acaba riendo porque acaba preguntándose, ¿el mismo que quién? Exacto, ese es el punto y el punto eh, que resulta maravilloso porque en el fondo, ¿sí? El mismo que quién, esa pregunta es la gran pregunta por uno de los principales principios, valga la redundancia, si es principales, suelen ser principios, si uno de los principios fundamentales, de los principios principales de la filosofía del idealismo en particular desde Fichte y de ahí en adelante, que es la premisa de la identidad. Cuando Fichte define la premisa fundamental de Fichte, de su filosofía es Ich, ich bin ich, ¿no? O sea, yo soy yo. La filosofía de Fichte es una filosofía del yo y del yo sale el mundo. ¿Sí? Sale el mundo. Ahora, ese yo del que sale el mundo no soy yo, no soy yo Manuel Palacio, es un yo trascendental, es un yo hasta cierto punto, si ustedes lo quieren, divino, metafísico, si ustedes lo quieren ver así. Fichte no necesariamente lo pone afuera, de hecho, él lo pone adentro, de hecho, en el fondo, él habla de la yoidad. ¿Sí? Y esta yoidad no es más que una forma de este gran yo de ser Joyce, ¿sí? Entonces, yo, Manuel Palacio, no soy más que una forma en la que este yo gigante, grande, universal y naturaleza y primer principio de la realidad se conoce a sí mismo como profesor de filosofía que tiene un canal de YouTube que da clases en las tales universidades y que tiene un grupo de lectura los sábados de Kierkegaard. Entonces, claro, esta idea del principio de que nosotros siempre podemos identificarnos con principios generales o demás, pues es una premisa fundamental del mundo moderno, en general de la filosofía clásica y en este sentido, pues del idealismo. Y Kierkegaard ve de manera muy lúcida que el problema que se está poniendo acá de base es el problema de la identidad. Al final de cuentas, ¿quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Sí? No, es que soy el mismo que antes o no. Y Kierkegaard dice, y acá es donde esto resulta completamente risible y es el mismo que quién, ¿sí? Entonces, denme un segundo que allá está el vecino, un momento. Listo, entonces decíamos, el mismo tiene el efecto de un ingrediente picante en el delirio de la situación. Uno acaba riendo porque acaba preguntándose, ¿es el mismo que quién? El mismo que aquel que resultó ser en la escena de la prueba. A uno le da por pensar sobre cuán incompleta habría sido aquella prueba. El mismo que quién, que Charles, a quien no conocía. Además, cuando digo de alguien que es el mismo o que no es el mismo, puedo tomarlo en sentido externo o interno, con respecto a un aspecto externo o a su ser interior. Uno debería suponer que lo último es en especial perdón, es en especial de importancia para el amante. Claro, ¿cuál es qué papel juega la identidad en el amor? Ese es el tema fundamental que está preguntándose Kierkegaard acá, ¿sí? ¿Cuál es el papel que juega la identidad en el amor? Y a mí me parece una pregunta muy lúcida. Ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, Emmeline
Emily termina enamorándose de una idea y pues más o menos la idea de Charles, que de hecho ni siquiera tiene que ser Charles para, ¿sí? Al final se da cuenta de todo el rollo y es como, ay, sí, me equivoqué, pero mira, aplica, funciona. Sí, a veces nos podemos enamorar más de la identidad de la misma idea que la identidad de una persona. Podría pasar, ¿sí? ¿Cuál es el rol de la identidad en el mundo humano y cuál es el rol de la identidad en el amor, en el perdón, en la culpa? Ahora, por el contrario, uno descubre que la prueba no habría reparado en esta cuestión y que a pesar de ello, él había hallado, perdón, él había sido hallado él mismo. Solo por pura casualidad le da Emmeline por sopesar si Charles ha cambiado en el aspecto del carácter y solo entonces descubre que no es el mismo. La negación de que sea el mismo en el aspecto moral incluye, por lo demás, la afirmación de que en todos los otros aspectos es el mismo, mas Emmeline se explica con mayor minuciosidad. Ella no atribuye el cambio a que Charles se haya convertido en un pródigo y quién sabe si en algo todavía peor, sino a que ya no se lo confíe todo, algo a lo que estaba acostumbrada. Esta debe de ser una de sus ideas novelescas, la cual más bien debe entenderse en el sentido de que ha estado acostumbrada, como en la escena del reconocimiento, a soltarle todo tipo de tonterías. Que Charles estaba acostumbrado a confiárselo todo a ella no lo sabe por experiencia propia, sino por las novelas. ¿Sí? O sea, ella está diciendo bueno, por las novelas, de las cuales se aprende que los amantes no deben guardarse secreto alguno. Ella lo que hace dudar a Evelyn de que Charles sea Charles y sospechar de que alguien se está haciendo pasar por Charles es justamente que Charles ha dejado de ser quien es. ¿Y qué es lo que hace que sea Charles quien es? Sí, él dice que puede ser su apariencia, o sea, algo exterior o algo interior. En este caso, a Meli no le importa el exterior porque ha pasado muchos años y dice, bueno, pues ya aguanta más o menos. Entonces, mira, check, ese no es el problema. El punto es el interior. Y Charles siempre me lo ha confiado todo. Y uno dice, pero, oye, se fue cuando tenían 8 años. ¿Qué te iba a confiar? ¿Sí? Y a Emily no le importa porque la idea de que Charles le confíe todo a ella y ahora ya no es una idea, no es algo que haga Charles, sino es una idea que tiene Emily sacada de sus ideas novelescas. ¿Sí? A partir de estas ideas novelescas, considera Emily que dos amantes tienen que compartirse todo. Y ahora Charles no me comparte todo, así que tal vez ya no es el mismo. Que Charles hubiese holgazaneado en alguna cárcel de trabajos forzados, a ella no había de molestarle siempre y cuando lograse satisfacer su curiosidad erótica gracias a que él se lo confiase. El intento de Emmeline de convencerse de la identidad de Charles mediante la observación del carácter de éste debe ser tenida por puro devaneo, el cual en parte ilumina todo su ser y en parte su devaneo. Por ello, al observar que él no tiene el anillo, abandona en ese mismo instante su línea de pensamiento, pues ha obtenido una prueba todavía más segura de que no es el mismo. Ella ya no necesita ningún testimonio adicional en contra de él. Y así asume que él podría haber hecho lo que hubiese querido. Lo más descabellado, o dicho en otros términos, podría haber terminado tanto como hubiese querido que seguiría siendo el mismo. Ahora bien, que no tenga el anillo atestigua en su contra. Recordemos que precisamente cuando Rindle, ¿sí? Rindle se quiere hacer pasar por Charles porque le interesa la posición, digamos, económica en la que se encuentra Charles y pues los beneficios de una familia acaudalada. A Emily no le disgusta, pero no es lo que más le apasiona, es como un compromiso más ahí en el tema, ¿sí? Entonces, pues Rindle se hace pasar por Charles. Simple y llanamente, pero obviamente no tiene ciertas cosas que debería tener el Charles original. Uno, conocimiento de su historia. Dos, el anillo que le habían dado compromiso cuando habían sellado esta alianza siendo chiquitos. Quizás es algo muy del siglo XIX, pero oye, pues ahí está. Emmeline destaca pues una clase de pensamiento abstracto que le es propio, pues aquello que retiene tras y mediante la abstracción no es tanto la pura esencia de Charles o la esencia pura de Charles como el anillo. Hay que tener a Emmeline por el espíritu del anillo, que suena como el anillo que tiene en la mano. Claro, para Emmeline, ¿sí? La prueba reina de que Charles sea Charles y sea todo lo que ella quiere que sea es que tenga el anillo.
En la obra, Kierkegaard nos lo ha dicho antes, y si uno le echa una mirada a la hora del primer amor, pues lo encuentra, ¿sí? Alguien llega diciendo, no, es que acá estaba este anillo de Charles en consignación y se lo van a entregar a Charles, pero como ahora Rindle se está haciendo pasar por Charles, pues es Rindle, o sea, Charles Fake, ¿sí? El que recibe el anillo. Entonces ahí Emmeline dice, ah, no, sí, sí lo tenía, lo que pasa es que estaba guardado, etcétera, etcétera, etcétera. Lapierre anuncia a un nuevo forastero. Todos coinciden en que debe ser Rindle. Emily recibe órdenes de acicalarse y exclama, qué tedioso. Ahora tengo que subir arriba y acicalarme por causa de un forastero que no puedo soportar. Eso ya me lo conozco. Y con esta réplica se advierte con tiempo al espectador de la ironía implícita de una de las situaciones siguientes. Si de algo es capaz Emmeline es de sentirse halagada por ser la niña mimada de la ironía. Esta la consiente en todo y por todo, y luego le saca provecho. Emmeline quiere que el presunto Charles sea un hombre joven y apuesto. La ironía la consiente. Denver no capta nada, es el reír. Emmeline con las palmas en la mano, aún más irrisoria. Quiere que el presunto Rindle sea un hombre que ella no puede soportar, a pesar de que el padre le hace saber que se trata sin duda de un joven excelente. De nuevo le consiente la ironía, aunque de tal modo que ella vuelve a ser irrisoria. La escena 11 es un monólogo de Rindle. Parece como si este monólogo debiera haber sido obviado, pues resulta a todas luces molesto. En el supuesto de que hubiera sido aceptable que Rindle hubiese quedado como dueño del campo de batalla y que hubiese sido el primero en recibir a Charles, su monólogo hubiera podido acortarse. De este modo tampoco hubiera quedado exento de efecto. Podría haber consistido con palabras del poeta en lo que sigue. ¡Bravo! Esto marcha de maravilla, de pelea con el padre, de pelea con la hija, y sí, debo admitirlo, este es un plan que pinta bien. Este monólogo contendría entonces una especie de reflexión objetiva sobre el curso de la pieza. Si el poeta considerase necesario alargar un poco el monólogo para dar a Charles el tiempo de llegar, podría ser que Rindle bromease consigo mismo acerca de que, al fin y al cabo, quizás habría sido más astuto que se presentase en su propia figura, y acerca de cuán extraño resultaba haber sido transformado de malo en peor a medida que iban llegando los telegramas referentes a Charles. Entonces, claro, él dice, el monólogo de Rindle que aparece en la escena 11 tal vez rompe un poco el efecto, pero, pero tiene una función en la obra, y es dar la sensación de que Charles va a llegar. Si Charles llega y se encuentra solo a Rindle, obviamente se da una confrontación entre ambos. Se conocían, Kierkegaard nos había contado que Charles le pide el permiso le pide consejo a Rindle de cómo reconquistar a Emmeline, y pues Greenville aprovecha toda esta información para hacerse pasar por Charles. Entonces, pues si el que se está, a ver, si la persona que está suplantando la identidad de otra se encuentran de frente, pues ahí no hay suplantación de identidad porque cada quien sabe quién es él mismo. Pero cuando se hace ante un tercero o ante dos terceros, ¿sí? Cuando se hace ante Denver y Emmeline, no es tan fácil. Y eso es precisamente lo que va a pasar ahí, ¿no? Entonces, el monólogo de Rindville, ¿sí? Diciendo como esto está un poco raro, ¿sí? Mientras se va a acicalar Emmeline y mientras Danvier está por ahí dando vueltas y entra Charles, ya cuando entra Charles, ellos dos, o sea, el papá e hija, ya bajaron otra vez. Y entonces, el tema del reconocimiento no es que uno reconozca cuál es el papel que está jugando el otro, sino que qué es lo que los demás reconocen de uno, qué es lo que los demás reconocen de uno. Yo creo que es un poco en lo que a nosotros nos puede pasar o nos podría pasar un poco en el sentido de nuestras relaciones emocionales, afectivas incluso, y es que uno conoce a una persona. Sí, pues cuando, no sé, pues el ex que uno tiene, ¿no? Uno la conoce como persona, uno sabe quién es, pues a ver, uno tuvo una relación, uno vivió, compartió, comió, descomió, etcétera, sí, y de una manera uno sabe quién es, pero cuando uno lo ve después de que ya uno no tiene esta relación en otros contextos, uno reconoce y no reconoce. La idea del reconocimiento no es simple y llanamente como es el mismo, sino que se da como este mismo es otro. ¿Sí? O quiere mostrarse como otro o se presenta como otro. Y repito, esto es una reflexión profunda de la parte de Kierkegaard sobre la pregunta por la identidad subjetiva. ¿Qué significa que alguien sea quien es? Lo mejor sería que fuese interrumpido entre bastidores en su deliberación por la réplica de Charles.
Tal y como acaba el monólogo en Escribe, uno siente con demasiada intensidad que el monólogo termina y que ahora debe ser entrado otro personaje. Si el monólogo de Rinville fuese interrumpido, se arrojaría una luz distinta sobre la fabulosa promura de Charles, sobre su impertinente aparición, por las que éste siempre se distingue, así como sobre el jadeante memes que el poeta tan inigualablemente ha estampado en su primera réplica. No tengo ni idea qué es un memes. Miremos acá qué nos dice. Es el 55. Charles habla primero entre bambalinas y después se dirige a Ringville, con quien se topa por primera vez mientras va de camino a la casa. Ok, bueno, no sé, no entendí muy bien. Listo. Sigamos de todas maneras. Con todo esto, perdón, con todo esto es lo de menos. El principal fallo del monólogo es que la operación de Ringville insinúa, perdón, es que la operación que Ringville insinúa no deja de ser pura cháchara, puro movimiento fingido. Ringville explica que ya no es por causa de Lawyer, por lo que representa el papel de Charles. Nunca ha sido así, más bien al contrario, pues ya de entrada aduce tres sólidas razones para desear que su matrimonio con Emmeline se lleve a cabo. Luego explica que quiere impedir que Emmeline lo confunda con Charles, quiere convencerse de que es a él a quien ella ama, no el recuerdo de Charles. Esto reviste una importancia extrema para toda la pieza, pues en virtud de ello se decide, como ha sido desarrollado más arriba, si es moralizante en sentido finito o si es graciosa en sentido infinito. Su operación, este es un punto clave, ya lo hemos tocado y bueno, no vamos a volver un poco sobre ello, pero es un punto ahí importante. O bueno, digamos dos palabras simple y llanamente para mostrarlo. Recordemos que en la teoría de los estadios de Kierkegaard, que acá todavía está en gestación, pero que va hacia allá, el movimiento de la moral y el movimiento de la ética siempre es un movimiento finito. Siempre es un movimiento finito porque es un movimiento de mediación. Es un movimiento de mediación a través del compromiso, de la responsabilidad, del concepto, de lo general. ¿Sí? Entonces, en este sentido, pues hay un principio, hay un valor, hay un criterio por el cual yo hago lo que hago. Y eso, pues, hace parte de una vida finita, porque si yo fuera un ser infinito, no tendría que regirme por un único criterio o un único valor, que es precisamente lo que le pasa al esteta. El esteta no obra de manera mediata, sino de manera inmediata, ¿sí? Por sus intereses. Y así como le interesa A, le interesa no A, y como le interesa B, le interesa no B. Y esta indeterminación del esteta, ¿sí? Que se expresa en términos de inmediatez, pues abre un infinito de posibilidades. Su operación debe tener por objeto permitir que a través de la persona de Charles, su propia gentileza, que le es característica, se haga visible. Sin embargo, esto no ocurre. Y de haber ocurrido, la pieza sería totalmente diferente. Para Emily, todo gira en torno al anillo. Y cuando en la escena 15 Ringville aparece con él, a ella vuelve a caerle en gracia. Reconoce que es el mismo, etcétera. Por encima de todo, por mor del efecto total de la pieza, vamos a subrayar esto, que el anillo lo hace volver a ser el mismo. Por mor del efecto total de la pieza, Ringville no debe ser concebido como una figura poética, algo que tampoco puede ser demostrado de una vez por todas en virtud de las diversas iluminaciones a que ha sido expuesto. Él es un hombre que ha alcanzado la edad del discernimiento, que goza de sólidas razones para hacer lo que hace. Por ello, de vez en cuando, al ponerse en manifiesto que sus sólidas razones y su sano juicio poco pueden ayudarle a atrapar una pequeña gacela romántica como es Emmeline, cae sobre él una luz cómica. Por más que fuese una persona absolutamente gentil y peligrosa para el corazón de una joven, no lograría apoderarse de Emmeline, pues ella es invulnerable y él solo consigue hacer mella en ella abordando su idea fija y con el anillo. O sea, Emmeline es una heroína romántica, ¿sí? Ella es una heroína romántica y la heroína romántica está determinada por el poder de su ilusión, como lo habíamos dicho, y por su voluntad. O sea, o por su voluntad de ilusión, ¿sí? Por querer ilusión, pues sí, por querer su ilusión. Y a él le parece interesante que la figura de Rendell no es una figura poética. No la es. De hecho, en sentido estricto, ya lo he dicho antes, solamente Emily tiene una dimensión poética, ¿sí? Acá lo dice. Rendell no debe
ser concebido como una figura poética. O sea, la idea del que engaña no debe ser concebido como una figura poética, a menos, claro está, que el que engañe sea, y ya lo habíamos visto antes, Don Juan. Don Juan es una figura poética, pero es una figura poética, lo va a decir Kierkegaard en el erotismo musical, es una figura poética en términos musicales, no en términos dramáticos ni en términos narrativos. ¿Y por qué en términos musicales? Porque precisamente considera Kierkegaard la música, más que cualquier otra forma de expresión artística, es un arte de la inmediatez. Es un arte de la inmediatez. Porque si bien obviamente media el sonido y median los instrumentos y median las partituras y demás, la relación con la música se da de manera inmediata. Es decir, no necesitamos entender la música para sentirla. Pero eso sí pasa con el discurso. Necesitamos entender qué dicen las palabras para sentirlo. ¿Sí? Entonces, eso lo habíamos visto en el erotismo musical, que es el segundo o tercer texto de este libro. Y Kierkegaard ya nos había mostrado precisamente cómo en ese sentido Don Juan, la mejor forma de Don Juan es la de Mozart. Y, por ejemplo, muestra cómo la de Tirso de Molina y cómo la versión, por ejemplo, del mismo Molière eh, eh, tienen errores, va a haber errores en la concepción de quién es Don Juan. Y estos errores es en hacer a un personaje que es pura inmediación y una inmediación musical, hacerlo un personaje seductor mediado por las palabras. En este caso, sí, el personaje de Don Juan, sobre todo el de Molière, podría parecerse un poco al Rindville, estando todavía Don Juan un poco más arriba, pero eso no es una figura poética. No, no exactamente, no tendríamos que llevarlo por allá. O sea, en la figura de Ringling, o sea, de un hombre haciéndose pasar por otro, no es donde nosotros vamos a encontrar el quid de esta estética, de esta estética, ¿sí? Pero puesto que en el principal interés, perdón, pero puesto que el principal interés de la pieza consiste en neutralizar su gentileza real, resultaría incorrecto acentuar su gentileza, algo que por eso mismo el poeta nunca ha hecho, salvo en este monólogo. Naturalmente, en la escena en que Rindville tiene más trato con Emily, resultaría fuera de lugar que él dispusiera de una oportunidad para desplegar su gentileza personal. Cuando una joven se inclina hasta este extremo ante un caballero, como Emmeline hace ante él, se muestra indefectiblemente con la reverencia, con su reverencia, la oportunidad de colarse en lo más hondo de su corazón. Y si Rinville no es capaz de auxiliarla, es que debe ser un perfecto soquete. O sea, Rinville, lo vamos a decir ya, lo vamos a decir de manera escueta, ¿no? Rinville es un huevón. Sí, o sea, el tipo tiene una cierta reputación, pero quiere hacerse pasar por Charles, pero en eso la caga. O sea, se hace pasar por un tipo que tiene una pésima reputación. Rindville quiere seducir a Emily, pero no habla en el lenguaje de Emily. Emily es una mujer romántica. Mantén la ilusión y te acercarás al corazón de Emily, pero Rindville no la logra. Rindville es un, sí, Rindville es un huevón. Y Charles es otro huevón, ¿sí? O sea, son como un par de huevones. Y esta heroína romántica con el al borde de su pasión, ¿sí? En el apogeo de la voluntad de su ilusión, pues no encuentra correlato. Así que le toca básicamente a ella enamorarse de la propia idea que ella ha construido y pues mira, se la achaca pues al que se le antoje, punto. Ya lo había dicho Kierkegaard hace un par de sesiones, ¿no? Él le dice, Ringfield podría ser cualquiera, tú o yo, o sea, Charles podría ser cualquiera, incluso tú o yo, ¿no? Él dice, ¿dónde era que lo ponía? Por el contrario, em, ¿dónde era que estaba? Yo me acuerdo que estaba por acá hacia el final de uno de de las páginas. Él solo se amó una vez, es el amor de Rindville. Acá, ella ha pintado para su fantasía un cuadro de Charles ajustable a cualquiera, como aquellos rostros que pinta uno de los Mehringen múltiples Müller, los cuales se ajustan a cualquier húngaro, ¿no? Entonces, ya, o sea, la ilusión de Emmeline es tan poderosa que hasta un huevón como Rindville cabe ahí, ¿sí? Porque lo transforma. Y eso lo habíamos visto la vez pasada. Habíamos mostrado cómo Emmeline ilusiona, Charles mistifica, pero en el fondo Charles termina ilusionándose, o sea, pensando que su mistificación va a tener sentido,
y la que termina mistificando, transformando, es Emily. Y esto es lo que en la pieza poética se presenta como una gran confusión y un profundo disparate, y en el fondo es una gran obra, Kierkegaard considera, precisamente por ello, ¿no? Más adelante, Kierkegaard también, me acuerdo que lo va a decir en otro momento, y tengo la idea que lo habíamos subrayado con verde, pero bueno, no sé, no lo veo por ahí a la mano. Pero bueno, la idea que ya había, que lo que Kierkegaard dice es, mira, eh, tú podrías ser Charles, ¿sí? Si Emmeline te ve y le parece que te adecuas a su idea de Charles, y ya está, punto. O sea, ante la pasión de Emmeline, somos insignificantes, ¿no? La pregunta de Sandra es que si Emmeline puede ser considerada como la esteta o cómo podría definírsele. Eso es una pregunta muy, muy, muy interesante. Kierkegaard no no suele vincular la figura femenina con la figura del esteta, más bien es al contrario, la figura del esteta suele ser masculina porque es una figura puramente inmediata. Lo que habíamos visto, por ejemplo, en Siluetas, ¿sí? Es justamente eso, mientras que María Beaumarchais es abandonada por Clavijo, por ejemplo, ¿sí? María Beaumarchais no es como, o sea, no responde inmediatamente a la partida de clavijo con otro clavijo, ¿sí? O sea, de un clavo, un clavijo saca otro clavijo, un clavo saca otro clavo, sino que busca justamente una mediación a través de. Pero la mediación no es en este caso, o mejor dicho, la mediación en este caso, como es en el caso de Siluetas, es la desesperación, ¿sí? Y por eso es que los tres personajes, María Beaumarchais, Margarita, etcétera, ¿sí? Se quedan pensando y median en ello, y lo habíamos mostrado, y el dolor va a durar mientras sigan pensando, y este dolor solamente va a acabar con un acto de la voluntad, ¿sí? Algo que rompa la mediación, perdón, pues, así, a rajatabla, la mediación dada por la reflexión. Yo pensaría que en este caso Emmeline está tan comprometida con su ilusión que en este caso no, o sea, no es una inmediatez, no es una inmediatez. Yo creo que es más inmediato en este sentido, o sea, es más esteta en este sentido, Rindle. Lo que pasa es que tradicionalmente nosotros hemos considerado que el esteta kierkegaardianamente hablando, tiene que coincidir con la figura del héroe romántico, de alguna manera, con esta persona que se guía por sus pasiones y demás. Y yo creo que justamente eso es lo que a Kierkegaard le llama la atención de lo femenino. ¿Sí? Y por eso estas grandes figuras femeninas que nos van a aparecer, Antígona, María Beaumarchais, Margarita, ¿sí? ¿Cómo es que se llama? La de Isabel, es que se llama se me olvidó ahora el nombre le habíamos dedicado un par de sesiones a hablar de ella. Doña Elvira de Don Juan. Todas ellas son personas que, o sea, la construcción de lo femenino es una construcción muy interesante para Kierkegaard porque es capaz de mantener, digamos, la pasión de lo esteta en el compromiso de una ilusión. Por lo general, los hombres somos más banales en este sentido, o sea, lo digo Kierkegaardianamente y yo creo que algo de eso hay ahí. Obviamente todo esto no es un naturalismo, esto no es que la esencia de lo masculino y lo femenino, no se trata de eso. Obviamente son cuestiones existenciales que responden a una serie de condicionamientos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya son los sentidos en los que vivimos. Y en los sentidos en los que vivimos, yo creo que a los hombres se nos educa, raya, exige, raya, enseña, raya, demanda, raya, etcétera, 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 una cierta inmediatez en las cosas, ¿no? Poco lo como se caracteriza hoy en día en redes sociales de hombre tirar piedra, hombre ser feliz. Sí, algo así, como hombre tener recursos, hombre tener mujer bella, hombre ser feliz. Parecería que esa dimensión puramente estética, que naturalmente termina en la ironía, ¿sí? Es una postura completamente masculina. No creo no es que no exista una perspectiva femenina o sea, no hayan personajes femeninos estetas. Yo creo que pueden haberlas, pero lo que le está llamando la atención a Kierkegaard es la pasión de lo femenino, que es una pasión que ya le había llamado la atención a Goethe al final del Fausto, ¿sí? Lo habíamos visto esa vez. De hecho, nunca está de más leer el final del Fausto.
cuando Goethe dice al final del Fausto, precisamente, ¿sí? Que la salvación se encuentra, ahí está, lo eterno femenino nos permite avanzar. ¿Sí? Yo creo que esta frase de Goethe se vuelve como un leitmotiv de toda esta filosofía posterior, ¿sí? Y él lo decía acá, ¿no? ¿Qué significa esto? Mira, ríos de tinta se han escrito tratando de explicar qué significa esto, qué significa el tema de lo eterno femenino. Y yo creo que lo que Kierkegaard, en el fondo, la figura de lo femenino en Kierkegaard no es más que un eco de esta consideración de Goethe. Obviamente esto es una explicación insuficiente y valdría la pena pensar un poco más en ello, ¿no? Pues no sé, es mi respuesta, es como mi consideración, Sandra. Ahí nos dice gracias. Chévere. Bien, entonces sigamos acá. Entonces, bueno, acá sí, Rinville es un huevo, sí, es un perfecto soquete. Considerar que esta escena está planteada para mostrar la gentileza de Rindville solo puede ser algo muy remoto, pues más bien parece exponerlo a una iluminación cómica. Rindville es claramente un hombre juicioso. En el monólogo previo se ha dado cierta importancia, ha dado a entender al espectador como a sus amigos de París que él es, por supuesto, el hombre capaz de domesticar a una joven doncella como ella. Y se sale con la suya, es cierto, ¿sí? Se va a casar con Emmeline al final. Pero si sus amigos de París pudiesen ver cómo llega hasta ahí, ya no tendrían ocasión para admirar sus dones. ¿Sí? Sí, sí, se va a casar con Emmeline pues se va a quedar y el plan le va a funcionar, pero no es porque él sea un gran personaje ni porque es muy inteligente, sino es porque Emmeline lo hace, ¿sí? Y lo hace posible. Y, le funcionó, pero no le funcionó por quien le funciona, por Emmeline. Su sano juicio le enseña que podría hacerse pasar por Charles. Por lo que a esto respecta, debemos hacerle justicia. Ya está, hasta ahora tiene que mostrar su gentileza. Ahora pensamos va a estar atareadísimo y en eso se pone en manifiesto que no tiene nada que hacer, que Emmeline, siempre tan ágil de piernas, se echa a correr hacia los recuerdos de la juventud arrastrando consigo al señor Rindle. Y es que cualquier caballero que no fuese un perfecto patán estaría en condiciones de igualarlo en semejante obra de arte. Entonces, claro, ¿qué nos está diciendo acá? Rindle no es especial. Que Rindville se salga con la suya no quiere decir que Rindville sea especial. Charles era especial para Emmeline, luego dejó de ser especial y pese a que se están jugando digamos, la figura al lado de Emmeline, quien hace que estas figuras sean importantes es justamente Emmeline. La figura de lo femenino acá es poderosísima, ¿sí? Obviamente, a ver, está puesto en un contexto de la época, con familias aristócratas o burguesas con recursos, donde no trabajan, donde bla, 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 ¿sí? Donde de una u otra forma la figura de lo femenino se ve como garantía del hogar y recursos y riqueza y fecundidad y belleza y lo que sea. Bueno, sí, es cierto, todo eso es cierto, pero ello no falsea lo que está diciendo Kierkegaard acá y lo que estamos mostrando un poco, ¿sí? Tanto Rindville como Charles son una partida de son soquetes, unos huevones que no pueden hacer mucho por sí mismos y eso se evidencia cuando ellos hablan entre sí, hey, ¿por qué te hiciste para pasar por mí? Oye, ¿cómo hago para conquistar a mi ex y tales? La que crea mundo con su ilusión es Emmeline. La que mistifica con su ilusión es Emmeline. Y acá en vísperas del Día de la Madre, pues la que daría a luz la vida misma de una pasión, de una relación, sería Emily. ¿Sí? Estos pobres hombres no son muy capaces de ello, ¿no? Entonces, acá claramente tenemos como, pues la idea, Greenville no es especial, no es especial, ¿sí? No, 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 no hay nada en él que sea especial. Y él dice, no, ante mis amigos de París les voy a mostrar que me casé con una dama de excelentes recursos y ahora voy a ser heredero y bla, bla, bla y tales. Y todos van a decir, oye, sí, pero si se pusieran a mirar, y él lo dice, ¿no? Si sus amigos de París pudiesen ver cómo llega hasta allí, no lo admirarían tanto. Y lo hizo todo Emily, lo hizo todo Emily. Alguna vez hablando con mi directora de tesis doctoral, la profesora Catalina González, una profesora queridísima, ella es caleña, y me decía una vez que
en Cali, no sé si sea cierto o no, me lo dijo ella y estamos ahí como en plan un poco charlando. Valdría la pena casi Ana María o Sandra confirman o sí, eh, que pues en Cali se baila salsa, se baila mucha salsa, ¿no? Es la idea un poco de la capital de la salsa en Colombia. Y ella me decía una vez que de una manera no del todo explícita, ¿sí? Se le enseñaba a la mujer a guiar el baile. En la forma del baile, digamos, de manera muy tradicional, es medianamente androcéntrica, o sea, parecería que el que marca el paso es el hombre, pero los hombres muchas veces, como Rendell, somos unos huevones que no sabemos bailar. Entonces, la mujer quiere bailar y uno dice, qué pena, yo no bailo, y ella dice, como no te preocupes, yo te enseño, pero le enseña de tal manera a uno que parecería que uno guiara el paso cuando realmente lo guía ella. Entonces, en el fondo, ¿sí? Y se crea la ilusión de que uno sabe bailar y luego va a bailar uno con otra persona diciendo, no, yo bailo y pues que va, uno no baila. A uno lo bailaron bien, ¿sí? Y esto es un poco lo que termina pasando, lo que parecería que terminase pasando acá. Me gusta la metáfora del baile porque para Kierkegaard la metáfora del baile va a ser importante en muchos sentidos, ¿no? Bien, sigamos acá. Dice, lo que aquí ha sido desarrollado en lo referente al personaje Rindville es, según mi opinión, de absoluta importancia para toda la pieza. No debe haber en ella ni una sola figura ni una sola circunstancia escénica que pudiese pretender sobrevivir al derrumbe para el que la ironía desde un principio lo dispone todo. Ningún personaje debería sobrevivir ante la ironía. Vamos a ver, de hecho, él ya lo dijo, la única persona que sobrevive ante la ironía es Emily, porque justamente ella es la que la guía. Pero la ironía lo destruye todo, ¿sí? La ironía lo va a derrumbar todo, no va a derrumbar todo. Y eso pasa existencialmente hablando, ¿no? El texto de Kierkegaard sobre el concepto de la ironía defiende la misma tesis. Cuando por fin cae el telón, todo se olvida, solo la nada permanece. Y esto es lo único que se deja ver. Y lo único que se deja oír es una risa que, cual sonido de la naturaleza, no viene una persona en concreto, sino que se trata de la lengua de la fuerza del mundo y esta fuerza es la ironía. Oye, me encanta esto, la ironía como fuerza del mundo, ¿sí? Kierkegaard más adelante, ¿sí? Además que esto es una premisa profundamente romántica, como fuerza del mundo. Digamos, compartamos acá un poquito el navegador otra vez. Mm, Kierkegaard va a preguntarse, al igual que Ironía Schlegel, al igual que muchos filósofos del romanticismo, ¿sí? ¿Cuál es el papel de la ironía? La ironía la va a traer a colación Schlegel y Hegel también, y la van a meter dentro de la teoría del romanticismo, ¿sí? Precisamente como una apertura de la infinitud, como una apertura de la infinitud. Esto es, digamos, va un poco más allá de la ironía meramente estética y como recurso literario como nosotros lo conocemos. Acá, por ejemplo, está este texto del concepto de la ironía en la estética de Schlegel. No sé, acá nos abrió el PDF, pero yo creo que si abrimos acá podríamos mirar un poquito el resumen. Dice la teoría schlegeliana acerca de la ironía continúa siendo un referente indiscutible en los estudios dedicados a este tema. En el ámbito concreto de la estética y la teoría del arte, la noción de ironía elaborada por Schlegel ocupa un puesto privilegiado en las prácticas artísticas contemporáneas. Bueno, acá no nos dice de qué va el concepto de Schlegel, pero básicamente el concepto de Schlegel de la ironía es el concepto de la indeterminación que se abre a través de una negatividad. Eso en español concreto, en cristiano, significa lo siguiente. Cuando Cuando yo hablo de manera irónica, abro un mundo. Lo que pasa es que ese mundo que abro está completamente indeterminado. Y esa apertura del mundo que se abre, que está completamente indeterminada, ¿sí? O sea, la creación de la indeterminación es la posibilidad de cualquier determinación. Entonces, la ironía es una fuerza romántica
poderosísima para Schlegel, porque es crear una indeterminación. Las buenas ironías son difíciles de hacer, muy difíciles de manejar, muy difíciles de construir, y sobre todo en el horizonte existencial, poético, literario. Quizás las formas irónicas más fáciles de manejar sean las formas del tono, ¿no? Que eso lo considera Schlegel, ¿sí? Entonces es la forma irónica en la que yo digo, como acá todos hemos leído a Schlegel, entonces que, sí, claro, yo digo, mi frase dice, todos hemos leído a Schlegel, sí, gramaticalmente está en indicativo, la frase dice, todos hemos leído a Schlegel, entonces pues el que escucha dice, todos hemos leído a Schlegel, pero el tono dice lo contrario. El tono dice lo contrario. Entonces, en decir algo, y mientras que el tono dice lo contrario, se nos abre un mundo de indeterminación, ¿sí? De, ¿hemos leído a Schlegel o no hemos leído a Schlegel? ¿Quiénes de esos nosotros somos los que hemos leído a Schlegel? Incluso quien lo pronuncia, ¿ha leído a Schlegel? ¿Sí? Entonces yo podría hacer claramente un mundo en el que todos los lectores, todos los que dicen que han leído a Schlegel, no han leído a Schlegel y se vuelve a hablar de Schlegel y demás, así un poco como pasa con el Quijote o con Shakespeare, ¿no? Uno habla de ellos muchas veces sin incluso haberlos leído. Bueno, podría decir que pasa incluso con la Biblia y con otro tipo de referentes. Pero bueno, esto es un ejemplo. Para Schlegel, la ironía es una fuerza que articula y dinamiza el mundo, precisamente porque es una fuerza creadora, ¿sí? Y crea a través de la negatividad, ¿sí? No crea a través de la positividad, o sea, no crea a través de decir, y Dios dijo, hágase la luz, sino que en el momento en el que Dios dice, hágase la luz, ¿sí? Surge irónicamente la oscuridad y surge irónicamente una cantidad de cosas al lado de eso. Y se abre un infinito de determinaciones y de realidades y de formas y de, ¿sí? Y para Schlegel eso es fundamental. Cuando tengan tiempo, pues échenle una mirada. Parece ser un artículo bastante, no lo conozco. Tampoco conozco a Andrés Rosa, no, pero bueno, es un texto, tiene casi 16 páginas. Eh, entonces yo creo que podría ser interesante y pues las referencias, tiene bastantes referencias de Schlegel, de Schleiermacher y demás. Entonces yo creo que podría servirnos de referente. Bien, vamos a volver al texto de Kierkegaard. La ironía como fuerza del mundo, ¿no? Esto es, de hecho, pongámosle acá abajo, confrontar Schlegel. Yo estoy seguro que eh, Kierkegaard en su texto El concepto de la ironía tiene un estudio dedicado especialmente a la ironía romántica, a la ironía de Schlegel, ¿no? Charles aparece y se encuentra con Renville. Lo gracioso de la situación radica en que Charles, esta cabeza intrigante, llega demasiado tarde. No solo en relación al señor Zacarías, sino ante todo en relación a la intriga de la pieza. Sus réplicas son aquí como por doquier magistrales, a la vez características como subordinadas a la simulación. Renville aconseja a Charles hacerse pasar por Renville. Le ha insinuado su idea al respecto cuando Charles, quien de ningún modo podría dejarse instruir por otro en lo tocante a la mistificación, le interrumpe y aparenta que es él mismo quien lo inventa todo. ¿Sí? Entonces ahí dice tal cual, ¿sí? Charles es un maestro de la mistificación y lo que hace es, pues, básicamente Rindle al aconsejarle que se haga pasar por él es, pues, repetir un poco su idea. Sin embargo, más adelante se pone en manifiesto que él no es un hombre que discurra en lo más mínimo, pues también él habría pasado por alto el anillo, de no ser porque Rindle le había hecho reparar su atención en él. Rindle consigue el anillo. Charles se presenta ante la familia como el señor Rindle. Su recibimiento está condicionado por esto mismo. Dervier lo encuentra más joven y opuesto que a Charles. Emmeline lo encuentra repugnante. Ambos juicios son infundados, y uno hasta se permite atrever a pensar que Emmeline no se ha tomado ni la molestia de mirarlo, sino que lo que sabe lo sabe a fuerza de inspiración. Algo parecido sucede con el padre. Por ello, la situación contiene una calada broma sobre Charles, el cual atribuye presuntamente a su destreza este favorable recibimiento y confía en que, mientras pueda permanecer de incógnito, todo saldrá bien, todo saldrá bien. Ahora sigue un monólogo en el que Emily consulta con su corazón y descubre que nunca olvidará a Charles, pero que se casará con Redville. Sí, esto va a ocurrir ahí. Esto dice pies, notas 56. Nota 56 y en la nota 56 dice, bueno, sí, página 11, ¿sí? Habría como que mirarlo. Listo, volvamos un poco acá. Mm,
Rinville llega para despedirse y entregar el anillo. Vuelven a reconciliarse. Situaciones como estas son de sobra conocidas. Ahora viene la situación más brillante de toda la pieza. Por encima de ella descansa un nimbo, una transfiguración, cuya solemnidad hace que uno casi consiga ver detrás de todo a tía Judith, que era la tía, la mamá de Charles, la tía de Emmeline y que bueno, para estas alturas ya había muerto, ¿no? Como un espíritu observando desde lo alto a sus dos discípulos. Emmeline decide confiarse el presunto Rinville y revelarlo todo. Esta situación ilumina plenamente a Emmeline y a Charles. La fidelidad de Emmeline deviene del todo paradójica. La fidelidad de Emily deviene del todo paradójica. No quiere dejarle ir a ningún precio, no le asusta ni viento ni marea, y el apuro de Charles se hace más y más grande a medida que intenta desembarazarse de ella. Pareja, fidelidad está del todo justificada. Pues una joven doncella como Emily suele siempre ser más fiel cuando el amado desea desembarazarse de ella. Charles, quien habiendo comprobado que el señor Zacarías no había desembuchado aún lo peor, estaba seguro de que con su destreza lograría salir a salvo de esto. Es ahora quien lo delata todo. La oportunidad es muy tentadora. Puede convertirse en el trovador de su propia vida y espera lograr de ese modo desembarazarse de su prima. Ya ha sido evocado con anterioridad que la situación gana con ello en ligereza, que el extravío de Charles obtiene un tinte cómico, ¿sí? Recordemos que Charles está hablando de él, pero en tercera persona, porque se está haciendo pasar por Renville, ¿no? Entonces, eso es lo cómico de hablar con semejante conciencia moral de todos los desastres que ha hecho Charles, cuando el que los ha hecho es él mismo, porque pues tenemos acá esta suplantación de identidad. Uno se hace una vívida idea de su imprudencia y de su desvarío, pero sin indignarse, lo cual sería el caso si lo explicase todo por igual, pero en nombre propio. Claro, una cosa es decir, haciéndome pasar por el otro, ¿sí? Hablar de todos mis errores, de todas mis cagadas en la vida, de todas mis majaderías y todo lo demás, ¿sí? Haciéndome pasar por otro, pero hablando de mí mismo. Y otra es hablar de todo eso en primera persona. Y eso es lo que le llama a Kierkegaard la atención. ¿Por qué ponerlo en tercera persona lo hace cómico, pero en primera persona lo hace reprochable moralmente? ¿Qué tiene la primera persona, o sea, en el discurso, sí, en el ejercicio discursivo de hablar en primera persona? ¿Qué es lo que tiene este discurso en primera persona que hace que haya una demanda de moralidad que no exigimos en el relato en tercera persona? Es algo que a Kierkegaard le llama poderosamente la atención. Entre otras cosas, sí, pues precisamente eso va a ser un elemento importante luego en la consideración del apartado ético. Recordemos que estamos leyendo los papeles de A. Cuando terminemos los papeles de A, que son estos ocho grandes textos, ¿sí? Vamos a pasar a los papeles de B. Y los papeles de B es una lectura de la existencia desde una perspectiva ética. Tendremos que mirar luego cómo esto. Sin embargo, Charles no trama nada, se limita a complacerse. ¿Sí? Obviamente no va a tramar nada. Charles es tan huevón como Rinville, o sea, ahí está, Charles no trama nada. La fidelidad de Emily no tiene límite. Finalmente, Charles admite estar casado. Resulta increíble la seguridad con la que el poeta consigue ironizar a Emily. Ella oye que él está casado y se pone furiosa. Algún que otro espectador podría quizás imaginar que la razón por la cual ella se enoja con Charles es enterarse de todas sus fechorías. De ningún modo, querido amigo. Te estás confundiendo con ella. Ella solo se quedaría con Charles si lo consigue. Perdón, ella solo se quedará con Charles si lo consigue, pero resulta que está casado. Por supuesto que ella consideraría justificado que él en 8 años no hubiese mirado a ninguna otra joven, sino que hubiese contemplado la luna escrupulosamente. Pero también sabe cómo hacer caso omiso de esto. Aunque hubiera seducido a 10 jóvenes, ella se quedaría con él. Se quedaría con él sí, supongo, a todo precio, pero está casado, no puede quedarse con él. De ahí esas lágrimas. De no ser esta la intención del poeta, hubiera permitido que Emmeline interrumpiese a Charles mucho antes. Charles ha explicado que ha sido acechado con creces por el bello sexo, que ha tenido varias aventuras galantes, que quizás en alguna ocasión se ha excedido en gentileza. Ella no lo interrumpe, le promete hacer lo que sea por él y para que se concilie con el Padre, para hacerse con él, porque se pone visiblemente manifiesto, nada más oír que está casado, que si no puede hacerse con él, no será ella quien olvide darle alarma en el campamento. Charles empieza a contar la historia de Pamela, que ella escucha sosegadamente, pero en el momento que se anuncia lo terrible, que está casado, estalla el reino de Noruega.
No tengo ni idea, no sé si Pamela y Noruega tengan acá algún tipo de sentido fonético. Nota 60, dicen las notas 60, alusión a una frase utilizada en el relato de la batalla de Svold, según el cual el rey noruego Olaf Tryggvason, no sé, preguntó a uno de sus arqueros, ¿qué fue eso que sonó tan fuerte? A lo que el arquero respondió, el reino de Noruega al escaparse de tus manos. Ok, bueno, mira, son dichos holandeses, daneses en este caso, bueno, pues, interesante. Bien, volvamos ahí. Mm, habíamos, ¿dónde estamos? Acá en Noruega, ¿no? Noruega. La profunda ironía de esta situación radica en la inviolable fidelidad de Emily, que a ningún precio puede dejar marchar a Charles, que a ningún precio puede dejar marchar a Charles, puesto que le costaría la vida tanto como radica en el creciente apuro de Charles, quien no puede desembarazarse de ella. Entonces, claro, Emily ha decidido enamorarse de Charles, independiente, o sea, ha creado una ilusión que aplica a cualquiera, pero en algún momento obviamente Emmeline va a reconocer, ¿sí? Cuál es, o sea, quién es quién en esta comedia, en esta pantomima. Y ella quiere mantener a Charles, pero Charles ya no quiere mantenerse ahí, pero pues, o bueno, quiere mantenerse por lo mismo que quiere mantenerse Renville. No porque estén profundamente enamorados de Emily ni consumar un amor y un ideal romántico, no, no se trata de una ilusión, se trata de hombre ser feliz, hombre estar casado con plata, punto. O sea, es una cuestión tan genérica y tan ridícula que no tiene un peso existencial. Toda la escena es como una subasta en la cual el Charles ideal le es adjudicado a Emmeline. ¿Sí? Tal cual. Al final, todo concluye allí, donde se hace manifiesto que ella no puede hacerse con Charles y que Charles no puede escapar a sus propias rudezas. Emmeline pone el grito en el cielo, el padre acude y promete que nunca perdonará a Charles. En esto aparece el presunto Charles, o sea, Renville. Emily le ha rogado a su padre que no monte en cólera, que ya se encarga ella de su confesión. Aquí, como por doquier, el tacto del poeta se hace admirar. La escena es por fuerza ridícula y la situación irónica cuando contemplamos en el presunto Renville la impresión que justamente debería causar la reprimenda en el presunto Charles. El Charles real tiene ni más ni menos que el placer de estar presente en persona mientras es ejecutado en imagen. Claro. Sí, ese es como el asunto. Si el poeta hubiese puesto en boca de Dervier dicha reprimenda, se habría tratado una injusticia poética. El tío ha sido el benefactor de Charles y está en todo el derecho de no ser el hazmerreír de Charles. Sin duda que el tío no es tan sagaz como la muchacha, pero sus obras de beneficencia a lo largo de varios años le sacan ventaja a la desaliñada promesa matrimonial que Charles le ha hecho a Emily. Sin embargo, al ponerse en manifiesto que todo aquello que Emily dice es puro devaneo, incluida la promesa matrimonial, está justificado que aquella filípica también lo parezca. No tengo ni idea qué significa filípica. Bueno, el antiguo enamoramiento de Emily hacia Charles es devaneo. El nuevo hacia Renville es también devaneo. Su exaltación es devaneo. Su enfado también es devaneo. Su obstinación es devaneo. Y sus buenos propósitos también son devaneo. ¿Sí? Eh, no sé cómo entender esto. Para mí la palabra devaneo significa delirio, desatino, desconcierto, distracción, sí, tal cual es lo que nos dice acá el diccionario. Devaneo, delirio, desatino, desconcierto, distracción. En el fondo, pues es un poco, pues eso, es un poco el quid del romanticismo, ¿no? O sea, Emily es pura ilusión, pura ilusión, puro devaneo, ¿sí? Es un poco como la idea que hemos estado mostrando. Emmeline, Emmeline. Me sigue dando vuelta la pregunta que nos había hecho Sandra y es hasta qué punto esta inmediatez de la ilusión no haría de Emily un personaje estético. Lo sigo pensando, o sea, no me retracto de lo que hemos hablado de la figura del oje femenino, pero yo creo que vale la pena seguir leyendo. Yo creo que Kierkegaard tiene en esto un pensamiento mucho más complejo de simple y llanamente una clasificación por tipos de existencia. Pero bueno, miremos cuánto nos queda. Nos quedan 2 páginas. Yo creo que las alcanzamos a terminar porque terminamos acá en la que sigue. Dice,
Emmeline da rienda suelta a su enfado y el presunto Rindville hace una parodia del efecto de su discurso valiéndose a ademanes y aspavientos del Charles real. Podemos considerar que la situación llega a su apogeo cuando Emmeline declara haber amado de verdad a Charles. La confusión aquí es plena, pues de acuerdo a su declaración, aquel a quien ella de verdad ha amado a lo largo de 8 años es Rindville, en quien de inmediato y con la ayuda de cierta simpatía había reconocido a Charles, del cual más tarde afirmaría convencida no ser el mismo, a pesar de que enseguida acabaría reconociéndolo nuevamente por el anillo. Al final se deshace la confusión, naturalmente. De hecho, de eso se tratan las comedias, ¿no? Kierkegaard lo había dicho, ¿no? De enmarañar la trama y de desenmarañarla. Al final se deshace la confusión. Se pone en manifiesto que ella se ha quedado con Ridville en lugar de quedarse con Charles. Con ello concluye la pieza, o mejor dicho, no concluye. Esto ya lo he explicado más arriba y ahora solo pretendo esclarecer con dos palabras lo allí presentado. ¿Es acaso el propósito de la obra mostrar que Emmeline se ha convertido en una joven cabal, la cual, escogiendo a Ridville, hace una elección cabal? De ser esto así, el acento recae en la pieza sobre un lugar erróneo, pues en ese caso nos interesaría menos enterarnos de un modo tan minucioso de lo que significa que Charles sea un mal logrado. Aquello que, por el contrario, requerimos es una aclaración referente a la gentileza de Rinville, porque del hecho de que Charles se haya convertido en un pájaro lascivo, no se sigue en modo alguno que ella deba escoger a Rinville, salvo que pretendamos degradar a Escribe al rango de un autor dramático de pacotilla, el cual respeta la conveniencia escénica de que toda joven debe casarse y de que no queriendo a uno debe tomar a otro. Claro, Kierkegaard está diciendo, a ver, esto lo podríamos mirar de la manera más escueta, ¿sí? Y es como, ay, en el momento en el que Charles se revela como que ya está casado y que ya vivió y tuvo muchas amantes y demás, entonces, pues no, Emmeline tiene que casarse porque pues, tiene que casarse, ¿sí? Y como tiene que casarse, pues entonces, pues ahí está Redfield, pues cásate con Redfield, ¿no? Al final de cuentas él también vino. Y él dice, no, mira, ese no es el rol, o sea, justamente el rol, y esto es lo que le interesa a Kierkegaard, es el rol de la existencia de la ilusión de lo femenino, de la ilusión femenina, que dinamiza precisamente esta escena. Ya nos los había mostrado. El papá de Emmeline es queridísimo, pero el tipo solo tiene ojos para ella, el tipo no ve el mundo y por eso es que le pasa todo lo que le pasa, ¿sí? Charles es un huevón, Rinville es otro huevón y al final de cuentas lo único que termina teniendo acá como un sentido profundamente existencial es la ilusión de Rinville. Sí, es una ilusión y toda ilusión va a terminar en una desesperación. En sentido estricto, para Kierkegaard, todo va a terminar en una desesperación. Todo, 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 todo. ¿Sí? La estética, la ética, la religión, la ironía, el humor, todo va a terminar en una desesperación. Él tiene de hecho, de eso se trata el libro del Tratado de la Desesperación. O sea, incluso la ilusión de Emily va a terminar en desesperación. Pero bueno, esto no es lo que nos está contando acá. Sí, lo que él nos está contando es que precisamente es la pasión de Emily la que dinamiza esto. Sin embargo, o sea, no hay que entender acá como a Scribe como un escritor de pacotilla, ¿no? O sea, no es un escritor dramático de pacotilla, no lo es, ¿sí? No lo es. El tipo, dice Kierkegaard, la tiene clara. Y la tiene clara es que la única persona con punto de vista, así sea un punto de vista anclado en la ilusión, es Emily. Cae el telón. Ah, bueno, sin embargo, si entendemos la pieza como yo la entiendo, entonces la burla carece totalmente de propósito. La gracia es infinita y la comedia es una obra maestra. Cae el telón, la pieza llega a su fin, nada subsiste. Solo los amplios contornos en los que se muestran las fantásticas sombras chinescas de la situación que la ironía dirige permanecen abiertos a la contemplación. La inmediata situación real es la situación irreal, tras la cual se muestra una nueva situación que no es menos errónea y así sucesivamente. Me encanta esto, además que es un poco la experiencia del teatro, la experiencia de quien ve una simulación y sale de la simulación y podríamos pensar por qué no estamos en otra simulación y hasta cierto punto porque pues nuestros horizontes existenciales no son simulados, porque no yo simulo que sé Kierkegaard y ustedes no están simulando que les interesa Kierkegaard y todo en el fondo no es más que una especie de simulación de simulaciones, simulacros va a llamarlo Baudrillard mucho más adelante. En la situación oímos la réplica.
Allí es donde es más cabal, se muestra más demencial y del mismo modo en que la situación se aleja, lo hace la réplica, cada vez más carente de sentido a pesar de su buen sentido. Cada vez más carente de sentido a pesar de su buen sentido. Me acuerda mucho este texto, esta parte, de uno de los diapsalmatas, perdón, cuando él nos dice que hubo dice acá, sucedió una vez en un teatro que se prendió fuego entre bastidores. El payaso acudió para avisar al público de lo que ocurría. Creyeron que se trataba de un chiste y aplaudieron. Aquel lo repitió y ellos rieron aún con más fuerza y aplaudieron. Buenísimo, sí, no, pues se está quemando el teatro, sale el payaso, se dice, se está quemando el teatro, la gente aplaude y nos reímos, ¿sí? Y dice Kierkegaard, de igual modo pienso que el mundo se acabará con la carcajada general de a menos guasones creyendo que se trata de un chiste. Así se va a acabar el mundo, dice Kierkegaard, ¿sí? En medio de la risa jubilosa que piensa que se trata de un chiste. Y esto que nos está diciendo en los Diapsalmatas de manera cruda y directa y brutal, hasta cierto punto desesperada, nos lo muestra acá de una manera un poco más caricaturesca. Al final cae la hora y no queda nada. Del primer amor no queda nada. Para disfrutar como es merecido esta pieza de la ironía en modo contemplativo, uno no debe leerla, sino verla. Uno debe verla una vez tras otra y si uno tiene la suerte de coincidir con cuatro talentos escénicos, para los cuatro personajes, los cuales contribuyen en todo y por todo en nuestros teatros, a dejar ver e intuir la transparencia de la situación, entonces el placer aumentará cada vez que la vea. Y esto es una premisa antigua, ¿no? La idea de que el teatro debe verse, no leerse. Pero no sé, pues tal vez por el cine o por las series, Netflix y demás, nuestra cultura del teatro ha ido como en declive. Valdría la pena mirarlo, es una experiencia interesante. Catártica, diría Aristóteles. Ya pueden ser las réplicas de esta pieza las más graciosas. Las olvidaremos. La situación resultan imposibles de olvidar una vez vistas. Cuando uno se ha familiarizado con ellas, la próxima vez que uno ve la pieza, sabe cómo agradecer la representación escénica. No encuentro elogio mayor para la puesta en escena de esta pieza que el de ser plena hasta el punto de sentirse uno un ingrato cuando la ve por primera vez, porque aquello que uno obtiene es la pieza, ni más ni menos. Conozco a un joven filósofo que en una ocasión me recitó parte de la doctrina sobre la esencia. Esta es la doctrina de la esencia de Hegel, ¿no? Ahí lo dice en la nota 42, 62, perdón. Segundo tomo tratado de la ciencia de la lógica de Hegel. El joven filósofo, sí, es tal vez el danés Adler, que en su texto Conferencia y divulgación acerca de la lógica objetiva de Hegel consagra un párrafo a la doctrina de la esencia, ¿no? Y cuyas lecciones en el 42, sí, pues escucha Berlín, sí, escucha Kierkegaard por allá en Berlín. Bien, dice un joven filósofo, sí, me recitó alguna vez una doctrina sobre la doctrina de la esencia. Era tan sencillo, tan simple, tan natural todo ello, que yo cuando acabó casi me encojo de hombros y digo, ¿eso es todo? O sea, sí, pues, al llegar a casa e intentar reproducir todas aquellas maniobras lógicas, se puso en manifiesto que no me movía del sitio. Entonces me di cuenta de que yo debía estar configurado de un modo distinto, de que yo debía estar configurado de un modo distinto. No, no es la lógica de la filosofía la que me mueve. No es esto, no son estos argumentos filosóficos los que dinamizan mi existencia. Yo soy distinto. Sentí la grandeza de su virtuosismo, o sea, explica muy bien y de su superioridad para conmigo. Sentí casi que se trataba de una burla que él lo hubiese hecho también y que yo me había vuelto un ingrato. Él era un artista filósofo. Y lo mismo que le ocurre a él le sucede a todos los grandes artistas, incluso a nuestro Señor. Terminan crucificados. Sí, lo mismo que me sucedió con mi filosófico amigo, me sucedió con la puesta en escena del primer amor. En cambio, ¿sí? Ahora que la he visto escenificada una vez tras otra, también en otros escenarios, solo ahora siento la gratitud merecida para con nuestros artistas escénicos. Por ello, si tuviese que mostrar a un foráneo nuestra escena, lo conduciría al teatro, donde se significase esta pieza, y allí, en el supuesto de que conociese la pieza, le diría, observa a Friedendal. No sé quién es Friedendal. Friedendal confrontar nota 11 y en la nota 11 nos dice que Friedendal es... bueno, era uno de los grandes personajes que estaba ahí, ¿sí?
Listo. Fíjate en Fridendal, aparta tu vista de él, cierra tus ojos y deja que su imagen comparezca ante ti. Esos nobles y nítidos rasgos, ese hidalgo porte, ¿cómo han de provocar risa? Abre de nuevo tus ojos y mira a Fridendal. Observa a la señora Heiberg. Baja la vista, pues la gentileza de Emmeline podría resultarte peligrosa. Presta atención a esta sentimental languidez de su voz, a las infantiles y caprichosas insinuaciones de la joven, aun siendo seco y estirado como un tenedor de libros. Te reirás, te reirás. Abre tus ojos. ¿Cómo es eso posible? Repite estos movimientos con mucha rapidez, de modo que ambos coincidan apenas en un momento y tendrás la idea de lo que allí se rinda. Se rinde. Un artista nunca puede esbozar sin ironía y un artista escénico solo puede producirla mediante la contradicción, pues la esencia del esbozo es la superficialidad y allí donde no se requiere una descripción de carácter, lo artístico constituye precisamente un tornarse una superficie, algo que constituye la verdadera paradoja del rendimiento escénica, la cual solo a pocos es dado resolver. Me gusta esta idea kierkegaardiana, además porque reivindica, ¿sí?, cómo la ironía encuentra su lugar en el teatro, ¿sí? La ironía encuentra su lugar en el teatro. Él lo dice acá, ¿no? De hecho, es como de un artista nunca puede esbozar sin ironía. Sí. Pues en el artista escénico esto es patente. Y si recordamos lo que habíamos dicho 2 páginas atrás, de que la ironía es la fuerza del mundo, ¿sí? La ironía es esta fuerza del mundo, pues la fuerza del mundo se expresa de manera predilecta en el teatro, en el teatro, lo cual nos pone en una tradición supremamente clásica de la tradición, digamos, de la consideración filosófica, ¿no? Que va desde, pues a ver, desde Aristóteles hasta Sartre. ¿Sí? El teatro como escenario de la vida, o la vida como un teatro. Hay una obra de Calderón de la Barca que se llama así, ¿no? El gran teatro del mundo, donde muestra que básicamente el mundo es un teatro y nosotros somos sus actores y pues mira, desempeñamos papeles. No te lo tomes tan en serio, al final de cuentas, si hay un gran poder en el mundo es el poder de la ironía, que hace que nosotros como actores escénicos tengamos que actuar en virtud de lo que somos, pero somos en virtud de una asignación de un rol y no en verdad lo que somos. Un cómico espontáneo no podría nunca hacer el papel de Dervier, pues no es su carácter. La entera esencia de Emmeline es una contradicción y por ello no puede ser representada de modo espontáneo. Ella debe ser gentil, pues de otro modo todo el efecto de la pieza se mallogra. Y a la vez ella no debe ser gentil, sino estrafalaria, pues de otro modo el efecto total de la pieza se pierde en otro sentido. Observa a Pfister. Casi te resulta doloroso fijar la vista en la infinitamente insulsa estupidez estampada en su rostro. Tremenda descripción. No, no me gustaría que Kierkegaard viniera y describiera nuestros videos. Y sin embargo, no se trata de una estupidez espontánea. Su mirada conserva una cierta exaltación que en su memez rememora un tiempo pasado. Nadie nace con semejante rostro. Tiene una historia. Me encanta esta frase. Nadie nace con semejante rostro. Tiene una historia. Recuerdo que cuando era pequeño, mi aya me explicó que uno no debía hacer muecas y a fin de escarmentarnos a mí y a otros niños, nos contó la historia de un hombre de rostro desencajado cuya causa radicaba en él mismo por haber hecho muecas. Se dio la extraña circunstancia de que se desató el viento y aquella persona conservó su desencajado rostro. Un rostro desencajado como ese es el que nos hace ver Pfister. Se percibe aún el rastro de las muecas románticas que el desastre que al desastre el viento se contrajeron. Perdón, que al desatarse el viento se contrajeron. La representación que Pfister hace de Charles es menos irónica, más templada. Esto es del todo correcto, pues la contradicción es su esencia. En su esencia no es tan llamativa. Él no debe hacer las veces de Rendell, salvo a los ojos de Dervier y de Emily, quienes, cada uno a su manera, son igualmente parciales. Observa a Stage Stage, ¿sí? Préndate de ese hermoso porte varonil, de esa cultivada personalidad, de esa fácil sonrisa que delata la ficticia superioridad de Rendell para con Dervier y su fantástica familia, y observa a este representante del sano juicio dando tumbos en el seno de la confusión que la fútil pasión de Emmeline, cual tiempo precipitoso, ocasiona. A mí me gusta este final del texto porque es una reflexión sobre, no sobre la obra, sino sobre los artistas que representan la obra. Y repito, y nos podemos poner acá un poco meta,
donde nosotros no seríamos más que o sea, estamos representando el papel de lector, raya, espectador ante un escenario de simulación, ¿sí? Donde hay actores que simulan ser personajes, donde hay personajes que simulan ser los otros, y todo esto no es más que un espejo que se refleja a sí mismo y nuestra identidad se desvanece y al final quedamos con nada. Sí, la pasamos bien, pero quedamos con nada, ¿sí? Hay algo de nihilismo en todo esto. Hay algo de nihilismo en todo esto. Como hay algo de nihilismo en todo primer amor. Bien, acá termina el texto de Kierkegaard. Es un texto que, repito, lo había leído hace mucho tiempo y no había tiempo de volverlo a leer. Me gusta mucho. Ahí termina el texto que sigue en nuestra horizonte de lectura sería la rotación de cultivos. No, es un texto bellísimo. Es un texto, no es tan corto, tendrá unas más o menos unas 30 páginas, más o menos de las 100, no, bueno, sí, más o menos, casi unas 20 páginas. Es un texto muy bonito, de hecho ahí lo habíamos visto, ¿no? Un ensayo para una doctrina de prudencia social. Es encantador, es un ensayito que a mí me gustó mucho la primera vez que lo leí, todavía me sigue gustando. Y bueno, sobre este ensayo vamos a volver en una próxima ocasión. Como les habíamos comentado desde el principio, yo creo que vamos a parar nuestras sesiones de lectura de Kierkegaard aquí. ¿Sí? Porque bueno, viene mitad de año y pues voy a estar fuera del país, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es cambiar estos espacios por unos espacios, digamos, de reflexiones hermenéuticas, de terapias hermenéuticas. O bueno, acá tenemos a nuestra queridísima Sandra pensando el nombre del espacio. A decir, no sé, no somos colombianos, no será el círculo de los seranos, el círculo de los enanos, no tengo ni idea qué se nos puede ocurrir por ahí. Pero bueno. La idea es que tengamos como otro tipo de encuentros. Les estaré avisando como para mostrarles de pronto como compartir un poco experiencias en esta mitad de año, mientras nosotros pues paseamos en una estancia de investigación y mientras nuestros compañeros cursan su curso de bioética que solo se ofrece en el 8.3. Mucho ánimo con ellos, queridas. Les deseo lo mejor con eso. Bien. Por mi parte no me resta sino, acá nos dice Sandra, hoy he sufrido el relato al extremo, muy emocionante la lectura, muchas gracias. Sí, Kierkegaard es maravilloso, Kierkegaard es buenísimo. Vale la pena que lo sigamos leyendo. Ojalá sigamos avanzando con la lectura y luego pues cuando volvamos acá, muy seguramente en agosto, pues retomamos con este texto de la rotación de los cultivos, que de verdad es un texto bonito. O sea, los otros textos son divertidos, son geniales, este texto es bonito. Sí, no sé, es una expresión que obviamente en cada relectura uno encuentra nuevas cosas, pero bueno, vamos a dejar por ahí. Yo les escribo de todas maneras para cuadrar un poco en 8 días, como de pronto nos podríamos reunir, quizás nos reunimos un poquitico más temprano para charlar o algo, bueno, ahí lo miramos y dejaríamos entonces el grupo de lectura hasta acá y nos volveríamos a encontrar ya en agosto. Yo voy a subir los videos en el transcurso de estos días, no he subido el de la sesión pasada, me falta subir el de hoy y una vez lo suba, pues los comparto ahí en redes y con eso lo tenemos ahí. Y cuando estemos dando vueltas por la vida sin entender muy bien qué hacemos, recordemos que podemos desempeñar el rol irónico de lectores, raya espectadores de un club de lectura de Kierkegaard en un canal de YouTube dedicado a filosofía y videojuegos que, oye, me parece lo más irónico de la vida y por eso está bien. Les agradezco mucho su participación, su asistencia, su compromiso con este espacio y les deseo que tengan un feliz fin de semana y un feliz Día de las Madres a todas las mamás que ven y escuchan estos espacios. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.